Hola, mi nombre es Jim José Dutelville. Ya mis compañeras han hablado sobre el principio de Hamilton, algunas generalidades, también la deducción de las ecuaciones de Lagrange a partir del principio de Hamilton. Ahora vamos a hablar sobre cálculo variacional con frontera fija y para ello empezamos a definir lo que es una funcional. Una funcional no es más que una función que toma funciones como su argumento, es decir, que tiene como dominio un conjunto de funciones y se denota de la siguiente manera: J es igual a y sub i de x, y prima sub i de x con igual desde 1 hasta n, donde n es el número total de funciones y el número total de sus derivadas. Y sub i de x son las variables dependientes. X es la variable independiente. El punto y coma separa la variable independiente de las variables dependientes. Si n es igual a 1, entonces nuestra funcional será igual a y sub 1 de x, y prima sub 1 de x y x. De igual modo, si n vale 2, entonces nuestra funcional será igual a y sub 2 de x, y prima sub 2 de x y x sucesivamente. Funcionales integrales. Las funcionales integrales se denotan de la siguiente manera: j es igual a la integración de x sub 1 hasta x sub 2 de la funcional dada por el diferencial de x con i igual a 1, 2, 3 hasta n, donde x es la variable independiente, y sub i de x la variable dependiente, x1 y x sub 2 son las cantidades fijas. A modo de ejemplo, para ilustrar un poco sobre lo que es la funcional, si n es el conjunto de todas las funciones continuas y y de x es la función definida en el intervalo de 0 a pi, y la funcional j igual a la integral de 0 a pi de la función por el diferencial de x. Si tomamos, por ejemplo, que la función sea igual a x, sustituyendo esta función y de x igual a x en la funcional, entonces tendremos que la funcional será igual a la integral de 0 a pi de x por el diferencial de x. Y esto integrando ya de la forma normal de integración que habíamos aprendido en cálculo, entonces la primitiva de x elevado a la n por el diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Aplicando esta regla, entonces tenemos que nuestra funcional será igual a x cuadrado sobre 2 desde 0 a pi. Aplicando la propiedad de integración, entonces tenemos que nuestra funcional será igual a pi a la 2 sobre 2 menos 0. Y por último tenemos que la funcional será igual a 1/2 pi cuadrado. Variación de una función. La variación de una función se denota de la siguiente manera: la variación de y de x, es decir, la variacional que se denota con la letra delta minúscula, que es igual a y barra de x menos y de x, donde y de x es el camino real y y barra de x es el camino variado, y el operador que se denota con la letra delta, es decir, la variacional de x, que es el operador. Acá tenemos lo que es una representación gráfica
de lo que es el camino real y el camino variado de una función. Acá tenemos la funcional, que es la gráfica que está representada de forma continua en ese intervalo, acá, en ese tramo, de x sub 1 hasta x sub 2. Y la variación o, o la variacional o el camino variado, que la tenemos acá de la forma intermitente o discontinua, que esta, la que está acá, que es el camino variado, es igual a y barra, que es la funcional, la función más la variación de la función. Y acá tenemos entonces, eso nos describe lo que es el camino variado. Y acá tenemos el camino real. Propiedad del operador. El operador variacional cumple con las siguientes propiedades, que es conmutativa con el operador diferencial. Acá tenemos que la variación de dy de dx es igual a d de dx por la variación de y. También es conmutativa con el operador integral, que la variacional o la variación de la integral de m por diferencial de x es igual a la integral de la variacional de m por el diferencial de x. La variación de una funcional. La variación de una funcional, sea j, una funcional denota de la siguiente manera: j sub i de x, y prima sub i de x y x. Si a esta funcional le aplicamos la variación, que va a ser igual al límite cuando alfa tiende a cero, de la funcional variada menos la funcional real sobre alfa. Y sub i de x, es decir, y barra sub i va a ser igual a y sub i de x más la función auxiliar. De igual modo, y barra sub i, es decir, la derivada de y barra sub i va a ser igual a y prima sub i de x más la derivada de la función auxiliar. Sustituyendo estas dos expresiones en la ecuación 1, tenemos lo siguiente, que la variación de j va a ser igual al límite cuando alfa tiende a cero de y sub i de x más alfa n de x, coma y prima sub i de x más alfa prima de 1 de x y x menos y sub i de x, y prima sub i de x y x sobre alfa. Por definición de la derivada, que entonces tenemos lo siguiente, que la variación de j va a ser igual a la parcial de la funcional con respecto a alfa de y sub i de x más la función auxiliar y prima sub i de x más la derivada de la función auxiliar cuando alfa tiende a cero. Entonces, sustituyendo cuando alfa tiende a cero, acá se deduce a lo siguiente, que la variación de la funcional será igual a la parcial de la funcional con respecto a y sub i de x por la variación de y sub i, más la parcial de la funcional con respecto a y prima sub i por la variación de y prima sub i, puesto que la variación de x es igual a cero. Y también cumple con algunas propiedades, que la variación de la funcional será igual a la parcial de j con respecto a la parcial de y sub i por la variación de y sub i, más la parcial de j con respecto a la parcial de y prima sub i por la variación de y prima sub i. De igual modo, cumple con la propiedad de la linealidad, que la variación de alfa j sub 1 más b
J sub 2 va a ser igual a por alfa J sub 1 más B por la variación de J sub 2. De igual modo, aquí tenemos que la variación de J sub 1 por J sub 2 es igual a la variación de J sub 1 por J sub 2 más J sub 1 por la variación de J sub 2. Tenemos un problema muy famoso llamado braquistócroma. Este problema fue propuesto por Bernoulli. Se lo había enviado a muchos matemáticos de su época como un desafío para que lo resolviera. Dentro de ello, Newton lo había resuelto en pocas horas y los demás matemáticos, algunos lo resolvieron tardaron más de una semana para realizarlo. El problema dice lo siguiente, que una partícula se desliza desde reposo sobre un alambre a un plano vertical desde un punto A hasta un punto B, con A más alto que B por influencia de la gravedad. Determinar el tiempo total empleado, obtener la ecuación que describe la curva en el tiempo mínimo, demostrar que la curva requerida es un cicloide. Para esto acá tenemos lo que es la gráfica que nos representa la trayectoria de la partícula y tomamos un pequeño segmento de esa curva y que lo denotamos como el diferencial de S por ser algo muy pequeño. Y empezamos con la parte A, es decir, determinar el tiempo total empleado desde A hacia B. Definimos la velocidad, que es el diferencial de S sobre diferencial de T, que es la longitud de ese pequeño arco sobre el diferencial de T. Despejando el diferencial de T, tenemos entonces que el diferencial del arco sobre la velocidad. Aplicando la integración en ambos lados, tenemos entonces que la integral de dt es igual a la integral de ds sobre b. Aquí tenemos que la integral de dt nos da el tiempo desde A hacia B por diferencial de S entre B. Ahora planteamos que la conservación de la energía mecánica es cero y la energía cinética es igual a masa por velocidad, un medio masa velocidad al cuadrado y la energía potencial masa por gravedad por distancia o altura. Y con esto tenemos esta igualdad. Entonces, haciendo una transposición, tenemos entonces que un medio masa por velocidad al cuadrado es igual a masa por gravedad por la altura. Simplificando la masa en ambos lados, tenemos entonces que velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la distancia. Despejando velocidad, eso nos da que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la distancia. Y esta le llamamos ecuación 2. Acá tenemos que el tiempo es la ecuación 1. Para un pequeño segmento de la curva, se puede aproximar con el teorema de Pitágoras. Y así tenemos que el diferencial de S al cuadrado es igual al diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y al cuadrado. Despejando el diferencial de S, acá tenemos que eso nos da la raíz cuadrada del diferencial de X al cuadrado más el diferencial de Y al cuadrado. Aquí aplicando un pequeño artificio matemático, tenemos que el diferencial de X lo sacamos fuera, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más diferencial de Y sobre el diferencial de X al cuadrado. Pasando el diferencial de X, lo colocamos aquí y aquí hacemos lo siguiente. Sustituyendo la ecuación 2 y la ecuación 3 y en una y tenemos lo siguiente, que el tiempo es igual a la integración de 0 hasta x sub b, de, sustituyendo de ds, el diferencial de s, en la ecuación 1 tenemos lo siguiente, que la raíz cuadrada de 1 más el diferencial de y
sobre el diferencial de x al cuadrado, sobre la velocidad, que era igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por x por el diferencial de x. Pero tenemos que el diferencial de y es igual, y' de x es igual al diferencial de y sobre el diferencial de x. Sustituyendo esto acá, tenemos entonces que el tiempo es igual a la integral de 0, desde 0 hasta x sub b de la raíz cuadrada de 1 más y' de x al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la distancia por el diferencial de x. Y sacando la, la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, la sacamos fuera de la integración y tenemos entonces que el tiempo es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la integral de 0, desde 0 a x sub b de la raíz cuadrada. Hacemos una acomodación de esto acá. Y' al cuadrado de x más 1 sobre la raíz cuadrada de x por el diferencial de x. Y ahí no tenemos el tiempo. Entonces, para determinar el punto B, obtener la ecuación que describe la curva en el tiempo mínimo. Entonces, como es un problema variacional, aplicamos entonces la definición de la variacional, que es la parcial de la función con respecto a la variable y nos da lo siguiente: dd de x por la parcial de y entre la parcial de y'. Pero aplicando aquí lo que es la ecuación de Euler-Lagrange, y acá tenemos que el primer miembro nos da 0 y el segundo miembro, que es diferente de 0, hacemos lo siguiente, que la parcial de y por la parcial de y' va a ser igual a esto. ¿Qué nos da aquí? Esta es aplicando ya la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces, la parcial de y con respecto a la parcial de y' nos va a dar, aplicando aquí lo que es la cadena, nos da un medio raíz cuadrada, un medio por 2y' sobre la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado por 1 sobre la raíz cuadrada de x. Entonces aquí tenemos ya y' sobre la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado es igual a una constante. Elevando al cuadrado nos da lo siguiente, que y' al cuadrado es igual a x por 1 más y' al cuadrado. Aquí tomamos que la constante es igual a 1 sobre 2a por conveniencia, pero algunos usan la constante igual a a. Entonces aquí tenemos entonces que y' al cuadrado es igual sobre x por 1 más y' al cuadrado es igual a 1 sobre 2a. Entonces aquí acomodamos esta expresión, tenemos lo siguiente, que y' al cuadrado sobre 1 más y' al cuadrado es igual a x sobre 2a. Entonces, invertimos esto que está aquí. Entonces tenemos 2a sobre x, nos da 1 más y' al cuadrado sobre y' al cuadrado. Entonces aquí, multiplicando, entonces, ¿qué tenemos? Ya simplificando esto, dividiendo cada uno, tenemos entonces que 2a sobre x igual a 1, porque y' al cuadrado sobre y' al cuadrado nos da 1, y 1 sobre y' al cuadrado. Y aquí tenemos, ya haciendo una transposición, tenemos entonces que 2a sobre x menos 1 es igual a 1 sobre y' al cuadrado. Eh, ya buscando mínimo común múltiplo, tenemos 2a menos x sobre x es igual a 1 sobre y' al cuadrado. Despejando y' al cuadrado nos da x sobre 2a menos x. La idea es despejar y'. Entonces, y' es igual a la raíz cuadrada de x sobre 2a menos x, que es la ecuación que describe el tiempo mínimo. La parte C nos decía determinar que la curva es un cicloide. Para determinar que la curva es un cicloide, entonces integramos la acción mínima, que es esta, la ecuación 2.
Entonces aquí tenemos entonces que la integral de d de y es igual a la integral de la raíz cuadrada de x sobre 2a menos x por el diferencial de x. Entonces eso nos da y es igual a la integral de la raíz cuadrada de x sobre 2a menos x por el diferencial de x. Ahora, haciendo un cambio de variable, tomando que x es igual a por 1 menos coseno de teta y derivando esto, tenemos que el diferencial de x es igual a por seno de teta por diferencial de teta. Aquí tenemos la ecuación 5 y la ecuación 6. Sustituyendo la ecuación 5 y 6, aquí en la ecuación 4 tenemos entonces que y es igual a la integral de a por 1 menos coseno de a. Porque recuerde que tenemos que x es igual a por 1 menos coseno de a. Sobre 2a menos x, entonces 2a menos a por 1 menos coseno de teta. Haciendo aquí una operación aritmética, nos da lo siguiente, 2a menos a más a coseno de teta. Simplificando aquí el denominador, tenemos que, y factorizándola, tenemos entonces a por 1 más coseno de teta. Y sustituyendo aquí el diferencial de x en la ecuación 4, que es a por seno de teta, por el diferencial de teta, que es esto que está acá. Y tenemos esta expresión que está aquí. Entonces, pero como seno de teta es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de teta, aplicando la propiedad, la identidad trigonométrica, esta propiedad, seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1, despejando a seno y buscando la raíz cuadrada nos da lo siguiente. Raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de teta. Ya sustituyendo esto por su valor, 1 menos coseno de teta por 1 más coseno de teta. Ahora, como los dos están por debajo de un radical, podemos aplicar la propiedad del producto de los radicales. Y aquí tenemos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de teta por 1 menos coseno de teta por 1 más coseno de teta entre 1 más coseno de teta. Simplificando 1 más coseno de teta, nos queda 1 menos coseno de teta por 1 menos coseno de teta. Entonces, al ser un producto, entonces lo elevamos al cuadrado. Ahora, integrando esta parte que está acá, tenemos aquí, calculando la raíz cuadrada de este señor, que está aquí, nos da 1 menos coseno de teta. Integrando 1 menos coseno de teta por el diferencial de teta, ya aplicando la propiedad de la integración, ya de la integral de una suma es igual a la integral de cada uno de los sumandos. Y por ende tenemos que y es igual a por la integral del diferencial de teta menos coseno de teta por el diferencial de teta. La integral de diferencial de teta nos da teta y la integral de coseno de teta nos da menos seno de teta más c. En esta ocasión vamos a determinar la ecuación de movimiento de un péndulo simple. Para esto vamos a buscar la lagrangiana del sistema. La lagrangiana del sistema es igual a la energía cinética menos la energía potencial. Luego miramos aquí lo que es un esquema de lo que está pidiendo nuestro problema. Tenemos una longitud con una masa que cuelga esa longitud, luego una altura en el sistema de eje cartesiano, nosotros ponemos nuestra altura, le vamos a llamar y es 1, y esta distancia x. Tenemos también la gravedad que nos acompaña. Pero cabe destacar que en lo adelante, le vamos a llamar a X, X1, le vamos a llamar X solamente, y a Y es 1, también Y, y a la longitud le vamos a llamar L, y a la masa solamente M. Entonces, ¿a qué es igual la energía cinética? Nuestra energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Pero esa velocidad la vamos a expresar en función de sus componentes, de la componente X y la componente Y. Por lo tanto, eso va a ser la energía cinética, un medio de la masa,
por la derivada de x elevada al cuadrado más la derivada de y elevada al cuadrado. Pero vamos a buscar ahora quién es x y quién es y. Entonces, x es igual a la longitud por quién, por el seno de ese ángulo. Y y va a ser igual, ¿a quién igual y? A la longitud por quién, por el coseno de ese ángulo. Pero nuestra longitud, esta altura es negativa, por lo tanto aquí ponemos nuestro negativo. Ahora bien, vamos a derivar esas coordenadas. Entonces, la derivada de x es igual a la longitud por el quién, por el argumento de ese, por el argumento de teta, por la derivada de ese de teta por la derivada del seno, que es el coseno. Entonces, aquí y va a ser igual, la derivada de y va a ser igual, la derivada a teta punto, ese puntito que está ahí va aquí, teta punto, por el seno, porque la derivada del coseno es el seno, pero negativo, menos seno, y este menos que está aquí, al multiplicar, entonces me sale positivo. Luego, ¿quién es nuestra velocidad? Velocidad al cuadrado es igual a la derivada de x elevada al cuadrado más la derivada de y elevada al cuadrado. Pero ya decíamos quién es nuestra derivada de x y de y que están acá. Entonces sustituyo esos valores aquí y lo elevo al cuadrado. Pasamos entonces a que la velocidad elevada al cuadrado es igual a esta expresión. Luego aplicamos el cuadrado a las componentes que están dentro del paréntesis y nos queda esta expresión. Entonces sacamos factor común a la longitud por teta punto al cuadrado y me queda entonces dentro del paréntesis coseno al cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, pero esta expresión es una identidad trigonométrica que eso es igual a 1. Por lo tanto, la velocidad elevada al cuadrado me queda de esta manera. Me queda la longitud, que es igual a la longitud elevada al cuadrado por por teta punto elevado al cuadrado. Al sustituir esta expresión en la energía cinética me queda expresada de esta manera. Entonces la energía potencial es igual a U, la representamos con una U, y U va a ser, esa energía potencial es igual a la masa por la longitud, por la gravedad por Y. Pero Y decíamos que es igual a al coseno de teta. Sustituyo aquí, entonces mi energía potencial es esta expresión que está aquí. Ahora sí estamos en condición de nosotros expresar nuestro lagrangiano, y el lagrangiano recordamos que es igual a la energía cinética menos la energía potencial. O sea, sustituyo la ecuación 3 y la ecuación 4 aquí en mi lagrangiano y me queda expresada de esta manera. Entonces, recordemos que tenemos un negativo aquí menos otro negativo que tenemos aquí de la energía potencial. Al multiplicar estos dos signos, menos por menos me da más, y entonces me queda que el lagrangiano es igual a 1/2 de la masa por la longitud elevado al cuadrado por teta punto al cuadrado más la masa por la gravedad por la longitud por el coseno de teta. Ahora nosotros vamos a expresar la ecuación de movimiento partiendo de la ecuación de Euler-Lagrange. Tenemos que la ecuación de Euler-Lagrange es igual a la derivada temporal por quién, por la parcial de la lagrangiana con respecto a la derivada generalizada menos la longitud menos la lagrangiana con respecto a teta, y eso es igual a 0. Entonces vamos a ir resolviendo esto, buscando a descomponerlo y resolviéndolo por parte, y luego entonces hacemos las sustituciones de lugar. En esta ocasión vamos a buscar primero la parcial de la lagrangiana con respecto a teta punto, y al derivar esta expresión, al derivar la lagrangiana, que es esta, pero con respecto a teta punto, solamente tengo teta punto aquí, por lo tanto eso me va a quedar, ese 2 viene acá, entonces me queda 2, esta expresión, este 2 lo elimino con esto porque 2 entre 2 me da 1, y entonces me queda que la parcial de la lagrangiana con respecto a teta punto es igual a la masa por ¿quién? Por la longitud elevada al cuadrado por la derivada de teta punto. Ahora bien, vamos a derivar eso con respecto al tiempo.
Al derivar con respecto al tiempo, me queda la masa por la longitud elevada al cuadrado por teta punto punto. Entonces ya tengo esta expresión. ¿Quién me falta esta? Busco entonces la lagrangiana, la derivada de la lagrangiana con respecto a teta. Entonces esta expresión es la que tiene teta, por lo tanto me va a quedar al derivar, me queda esta expresión. La derivada del seno, del coseno, es el seno por menos seno, por lo tanto me queda esta expresión, pero negativa. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de poder sustituir aquí, de buscar la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces, como ya tengo los componentes, voy a sustituir la ecuación 7 y la ecuación 8 en mi ecuación 6. Veamos cómo lo hacemos. Sustituyo mi ecuación 7 en la ecuación 6, aquí dice 3, pero es la ecuación 6. Entonces, al sustituirla me queda esta expresión. Aquí va un negativo y menos por menos eh, me da más. Menos por menos me da más y me queda esta expresión. Entonces, eh, saco factor común a la masa y a la masa por la longitud, como aquí entonces divido entre L y me queda esta expresión como factor común. Ahora bien, si al dividir entre L aquí, como aquí tengo solamente L a la 1, entonces divido aquí porque aquí voy a multiplicar a sacar factor común a L2, masa por L2. Entonces, multiplico, al multiplicar y dividir por la misma expresión, eso, la igualdad se mantiene. Por lo tanto, acá, esta expresión la puedo igualar a 0 y esta también, por lo tanto, la expresión me queda una ecuación, eh, me queda esta ecuación, eh, una ecuación de segundo orden, me queda acá teta punto punto más la gravedad sobre la longitud por el seno de teta, eso es igual a 0. Y si, como tenemos oscilaciones, una pequeña oscilación, puedo decir que el seno de teta es igual a teta, por lo tanto, aquí ubicaría que esta expresión sería seno de teta punto punto más la masa por la gravedad por teta. ¿Por quién? Por teta igual a 0. O sea, ese teta, aquí va teta. Y ahí hemos demostrado, esta es nuestra ecuación de movimiento para ese péndulo simple. Recordar que ahí va teta. Y nuestro ejercicio ha quedado demostrado. Este ejercicio nos pide lo siguiente: usar el principio de Hamilton para determinar el movimiento de un cilindro sólido que rueda sobre un plano inclinado con un ángulo alfa. En primer lugar, vamos a tratar de visualizar lo que nos pide el ejercicio para entender un poco mejor. Aquí vemos lo que es el plano inclinado y este es el cilindro. De aquí vamos a tomar una pequeña porción para poder visualizar mejor lo que estaremos explicando. Esta parte de un arco la tomaremos una pequeña porción, como dijimos, un infinitesimal. Este diferencial que vemos aquí será igual a lo que es el radio por el diferencial del ángulo. Recordando que este radio que está aquí siempre va a ser constante y que solo va a variar lo que es el arco y este ángulo que tenemos aquí. Bien, visto esto, es evidente que tenemos dos coordenadas generalizadas que van a ser el arco y el ángulo. Entonces, esos serían S y Φ. Pero, ¿cuántas ligaduras tenemos? En este caso, como no hay fuerzas externas y este cilindro solamente está girando bajo la acción de la gravedad, la única ligadura que posee es la del plano inclinado. Entonces, esto estaría representado de la siguiente manera, que el diferencial de S es igual a radio por el diferencial de Φ. De aquí, de esta ecuación, podemos despejar lo que es el radio
y el radio vamos a tener que es igual al diferencial de S sobre el diferencial de phi. Pero ahora lo que vamos a hacer es igualar a 0 para formar lo que es la ecuación de ligadura. Si igualamos a 0 nos queda de la siguiente manera, que radio por el diferencial de phi menos el diferencial del arco es igual a 0. Esta ecuación la podemos convertir en la siguiente expresión, en donde podemos encontrar la velocidad del ángulo phi menos la velocidad del arco. Aplicando integración a esta ecuación, tenemos lo siguiente. Como R es constante, recordamos nuevamente, nos queda el siguiente resultado, en donde R por phi es igual a S más una constante. Esto lo hacemos para llegar a lo que es un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas, en la cual veremos más adelante. Recordamos que la ligadura es holónoma y los coeficientes que aparecen en la ligadura son los siguientes. Estos coeficientes los hemos obtenido de esta relación, en donde si obtenemos el coeficiente que acompaña a S, aquí vemos S es el menos 1. Entonces colocamos que A sub S es igual a menos 1. Pero ¿quién nos está acompañando a phi? Pues a phi lo acompaña R y tenemos que A sub phi es igual a R. Recordemos que hay una sola ligadura y que la variación con respecto al tiempo en estos casos siempre va a ser igual a 0. Ahora lo que vamos a calcular es la lagrangiana, que como todos sabemos y vimos de explicaciones anteriores, la lagrangiana es igual a la energía cinética menos la energía potencial. Esta será nuestra ecuación número 1. La energía cinética en este caso no será solo una, no vamos a poner a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, sino que a esto hay que agregar un pequeño factor que es muy importante. Al moverse tiene una energía cinética ligada, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero al ser un cuerpo sólido y al tener un hueco, hay otra energía asociada que la llamamos momento de inercia del cilindro. Esto es algo que poseen los cuerpos sólidos, pero para cada figura geométrica es distinta. En este caso, la inercia del cilindro es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Tenemos que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad del arco al cuadrado más un medio de la inercia del cilindro por la velocidad del ángulo al cuadrado. Aquí en la ecuación anterior, que era esta que teníamos acá, simplemente vamos a sustituir y por su valor y nos queda la expresión siguiente, en donde t va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad del arco al cuadrado más un medio de la velocidad del ángulo al cuadrado por un medio de la masa por el radio al cuadrado. Aquí podemos sacar factor común a un medio y nos queda la siguiente expresión. Entonces ya tenemos lo que es nuestra energía cinética. Pero ahora vamos a ver lo que es la energía potencial, en donde la energía potencial va a ser igual a masa por la gravedad por la altura menos la masa por la gravedad por el arco por el seno del ángulo. Esto es porque nuestra energía potencial está asociada al ángulo que teníamos anteriormente. Si sustituimos el valor de la energía cinética y la energía potencial en la lagrangiana, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, la lagrangiana nos queda expresada de la siguiente manera. Sacamos factor común aquí a la masa por la gravedad. Dato muy importante, chicos. No podemos utilizar la lagrangiana para obtener las ecuaciones de movimiento, usando las ecuaciones de Euler-Lagrange como se estimaba. Entonces, esto no puede hacerse debido a que las coordenadas S y phi
no son independientes una de la otra. Pero no se preocupen, esto lo podemos resolver simplemente aplicando los multiplicadores de Lagrange, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, a partir de los multiplicadores de Lagrange, lo que son las ecuaciones de movimiento de Lagrange se denota de la siguiente manera. ¿Qué vamos a obtener? Que a la lagrangiana que conocemos, simplemente le vamos a restar los multiplicadores de Lagrange y tenemos esto. Si pueden observar, esta es la lagrangiana que estuvimos explicando en la teoría y aquí le vamos a restar los multiplicadores de Lagrange. Y como tengo una sola ligadura, aquí solamente tengo un multiplicador de Lagrange, pero en nuestro caso vamos a realizar la parcial con respecto a S en primer lugar. Entonces tenemos aquí la lagrangiana con respecto a la parcial de S. ¿Qué vamos a hacer? A colocar la lagrangiana y a realizar esto. Sabemos que si es con respecto a S, esta parte que está aquí nos va a dar 0. Y esta parte que está aquí también nos va a dar 0. Esta parte que está aquí nos va a dar 0 y nos quedaría esta. Entonces, la expresión nos quedaría de la siguiente manera. Esta se queda igual. El resultado de la lagrangiana sería masa por el arco, la velocidad del arco, menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo, menos lambda por a su s, que teníamos el coeficiente a su s, recordamos que es menos 1, simplemente lo sustituimos y igualamos a 0. Ahora lo que vamos aquí es que la derivada de esta velocidad se nos va a convertir en una aceleración. Entonces nos queda aquí la masa por la aceleración del arco menos ya lo que tenemos aquí anteriormente, que es masa gravedad seno del ángulo más alfa igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Ahora vamos a realizar el mismo proceso, pero con respecto a phi, porque recordamos que tenemos dos coordenadas generalizadas. Aquí lo tenemos expresado. Entonces, desarrollando esta ecuación, nos queda la parcial de la lagrangiana. Este fue su resultado. Esto lo podemos simplificar y aquí nos va a quedar la aceleración del ángulo. O sea, 1/2 de la masa por el radio al cuadrado por la aceleración del ángulo menos lambda por r igual a 0. Y esta va a ser nuestra ecuación 2. Recuerden que al inicio hablamos de un sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Ya estamos empezando a construirla donde ya tenemos la segunda ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el diferencial temporal de la ecuación de ligadura. Esa que habíamos calculado previamente al inicio de este ejercicio. Entonces, aquí tenemos el diferencial temporal. Lo que nos va a quedar es una aceleración, como vemos aquí. O sea, es radio por la aceleración del ángulo menos la aceleración del arco. Esto lo que vamos a hacer es igualarlo a 0 y nos queda nuestra ecuación número 3. Aquí lo que vamos a hacer es despejar a la aceleración del arco y nos queda igual al radio por la aceleración del ángulo. Entonces aquí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones, que es lo que hemos formado. A esto le llamamos a nuestra ecuación número 3. Y formamos un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, que es como aparece acá. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el valor de lambda, que es el multiplicador de Lagrange. Y para esto haremos algunos pasos. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir la ecuación 3 en la ecuación número 1. Y haciendo esto, esta aceleración que tenemos aquí la sustituimos por el radio por la aceleración del ángulo. Y vamos a obtener esto, que la masa por el radio de la aceleración del ángulo
menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo más el multiplicador de Lagrange. Ahora el siguiente paso sería que esta ecuación número 2 la vamos a multiplicar con menos 2 sobre r. Y nos va a quedar este resultado. Y le vamos a llamar ecuación número 5. Ahora procedemos a sustituir la ecuación 4 y la número 5. Y vamos a obtener el siguiente resultado, en donde nos dice que 3 lambda es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Entonces pasamos aquí a despejar lambda y nos queda el siguiente resultado de 1/3 de la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Ahora vamos a sustituir este valor en la ecuación número 1, que es en esta que tenemos aquí. Vamos a volver. Esta ecuación número 1 vamos a sustituir este valor que tenemos aquí. Y nos va a quedar la masa por la aceleración del arco menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo más 1/3 de la masa por la gravedad por el seno del ángulo, y esto es igual a 0. Aquí, como estos dos podemos sumarlo, y lo que vamos a obtener es lo siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es despejar a la masa por la aceleración del arco y obtenemos el siguiente resultado. Si despejamos a la aceleración del arco, obtenemos que la aceleración del arco es igual a esta expresión. Ya la masa se nos ha ido, nos queda de esta manera. Ahora vamos a sustituir en la ecuación número 2, esa que teníamos anteriormente, vamos a sustituir el valor del multiplicador de Lagrange. Y nos va a quedar esta expresión, en donde podemos seguir despejando para obtener el valor de la aceleración del ángulo, que es esta, y el valor de la aceleración del ángulo, ya simplificando, obtenemos esta expresión. Pero ¿qué pasa? Que esto también lo podemos reacomodar y obtenemos el valor de la aceleración del ángulo. Entonces ya este sería nuestro resultado. Espero haberme dado a entender. Cualquier duda pueden preguntar por aquí por el grupo. Chao, chao.